Nada, para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por MDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos, los saludamos en la dirección de la emisora, en los controles y coordinando todas las transmisiones, sea por la página web de la radio, por las distintas aplicaciones o donde pueden vernos y escucharnos, YouTube e Instagram, Miguel de Oliveira. Y quien tiene el inmenso placer, el enorme gusto de acompañarlos todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, un gran gusto saludarlos, acompañarlos y empezamos haciendo publicidad. Evidentemente hay que hablar del equipo de Policreativa Consultores y les hago una pregunta, ustedes que nos siguen de manera permanente a través de los distintos medios, que nos escuchan, que nos ven. Probablemente ustedes están en un ejercicio de emprendimiento, tienen una idea, tienen una propuesta de trabajo, hay algo que quieren presentar, tienen todo listo, han descubierto cuál es el perfil adecuado, la diferencia de lo que usted ofrece respecto a la competencia, quiénes son sus aliados, tiene el plan de la inversión que quiere adelantar, todo marcha de forma acorde. Sin embargo, su producto, su idea, su propuesta no termina de convencer, no se posiciona y usted seguramente se frustra. ¿Por qué tengo todo? No tiene todo. Falta algo, falta comunicar de la mejor manera, comunicar desde una perspectiva estratégica, adecuada, precisa. Y eso es lo que hace el equipo de Policreativa Consultores, entre otras aristas. Los ayuda a que el mensaje que ustedes tienen llegue a quien tenga que llegar, porque los asesoramos en indicarles cuál es el medio adecuado, cuál es el perfil al que ustedes deben dirigirse. Hablamos, comunicar no es simplemente prender el teléfono, prender un micrófono y decir cualquier cosa. Es el momento preciso para poder posicionar un determinado mensaje. Por eso tenemos cursos de negociación, también el curso presencial que tenemos justamente aquí en los espacios de MDO Radio Podcast en Caracas, Venezuela, para aprender a negociar, aprovechar de negociar de la mejor manera. Adicionalmente, ¿qué más tenemos? Bueno, hacer acompañamiento y asesoría en materia de emprendimiento, en materia de técnica legislativa, en oratoria, en todos esos recursos que pueden hacer que lo que usted viene trabajando y no termina de arrancar pueda convertirse en una enorme posibilidad. Para más información, muy sencillo, visite nuestra página web o síganos a través de las redes sociales @Policreativa Piso Consultores. Policreativa Consultores los acompaña, los asesora y los ayuda a que lo que ustedes tienen se convierta en un insumo de victoria y de transformación para su propia realidad. Policreativa Consultores. Bueno, estamos transmitiendo a través de la página web de la radio, de las aplicaciones. Estamos saliendo hoy por el canal YouTube de la emisora. Salimos por mi Instagram particular. No estamos transmitiendo hoy por el Instagram de @MDORadioNet. Sin embargo, sigan a la emisora. Ahí se van a enterar de los programas. Van a estar al tanto de las propuestas que hay. Por ahí salen incluso a veces cursos que nuestro director Miguel de Oliveira dicta y ofrece. Cursos de calidad sobre el tema financiero, que es una arista primordial. ¿Y cómo se entera usted? Porque sigue las redes. Entonces hay tareas, seguir las redes de la radio, afiliarse y suscribirse al canal YouTube, seguir mi Instagram particular, seguir el Instagram de Policreativa Consultores, donde también los videos van, seguir mi cuenta de Telegram, mi cuenta de YouTube, @Luis Daniel Álvarez V Radio. ¿Para qué? Para que tengan también el repositorio de los programas. ¿Qué fue lo que dijo Luis Daniel esa tarde sobre Vladimir Putin? Ahí está el programa, usted lo escucha y puede incluso intercambiar o hacer preguntas, enviar comentarios. Así que esa es la idea, que entre todos nos apropiemos de esas distintas plataformas y las convirtamos en más que un ejercicio para difundir y divulgar. Es un espacio de esa idea del ágora ateniense de debate y de discusión. Nos dice la señora Yolanda, cordial saludo para todos, un abrazo a la señora Yolanda. Está también Andrea Aponte en sintonía, está Rebolledo, un abrazo Rebolledo. Está la profesora Yani Lobo, está pendiente, dice a ver si la realidad del mundo es diferente. Lamentablemente sigue siendo la misma realidad compleja la que se ve. Entonces, bueno, vamos a continuar y entramos en materia porque hay un tema que nos han pedido que desarrollemos, que hablemos sobre él, que es la situación de Argentina. Algunos dicen, en realidad ha ganado Milei, ya lo hablamos el programa anterior, que más que ganar Milei, el país está totalmente dividido. Pero los que llegan o los que se mantienen son personajes
que tienen cierta visión, que ejercen cierta actitud, que no implican verdaderamente un cambio. Este es el caso, por ejemplo, de la electa senadora Patricia Bullrich, Pato Bullrich, a quien algunos llaman la ministra policía, ahora la llamarán la senadora policía, que es quien es concebida en el gobierno como ese personaje, esa figura capaz de tratar de mantener el orden a como dé lugar. Entonces, la represión en las marchas contra la seguridad social, sobre todo la represión a personas de avanzada edad, porque las calles tienen que estar libres, es Patricia Bullrich. Pero importante, al ingeniero Gilberto Velasco nos escucha también, un gran abrazo para él. Pero aquí hay algo importante y nos pedían que habláramos de eso. En realidad a la gente le gusta el modelo de Milei. Es cuestionable. Yo me atrevería a decir que la gente en este caso no votó por La Libertad Avanza. Y probablemente tampoco por Milei, votó por el temor de una oposición que no le dice nada a los argentinos y una parte de la oposición que pareciera que sí dice y mucho. Es la idea del pasado. Yo era uno de los que, manteniendo por supuesto mi discrepancia y mis distancias con el peronismo, que las defiendo y las mantengo de forma permanente, las sustento, pero había visto con muy buenos ojos que el peronismo avanzaba en una etapa de remozar sus características. Ya era Perón como un emblema, Evita como un personaje, pero ya no era. Cristina Fernández había entendido que debía dar un paso al costado. Alberto Fernández, un gobierno más bien dejado de lado. Y era una actitud distinta con un Kicillof, líder de la región, de la provincia de Buenos Aires, con un Sergio Massa como el gran articulador, de superministro a candidato presidencial y después a gran articulador de la política peronista, la Unión, Máximo Kirchner como el heredero de esa familia que trataba también de imponer una visión distinta, Juan Grabois, el dirigente también emergente. Entonces todo eso empezó a confluir en una gran propuesta, pero algo ocurrió en el camino y terminó ese peronismo novedoso, reformado, al discursivamente distinto, desembocando en lo mismo. ¿Y qué fue lo mismo? Ver a Cristina en un balcón. Entonces la gente iba, Cristina, y hablaban de Cristina, y logró el gobierno de Milei posicionar otra vez la figura de Néstor Kirchner. Entonces pisó el peine el peronismo de hablar de Néstor Kirchner otra vez. Y entonces muchos dijeron, Alberto Fernández salió a empezar a justificar su gobierno. Yo no tuve un gobierno tan malo como dicen mis detractores, traté de hacer un buen gobierno. Entonces todo eso terminó sirviendo de caldo para que La Libertad Avanza dijera son los mismos. El problema es que La Libertad Avanza también son los mismos. A mí no pueden decirme que Patricia Bullrich no forma parte de lo que Milei con una motosierra en la mano hablaba de la casta. Una persona que ha pasado por varios gobiernos, que viene por cierto del entorno de Mauricio Macri, que ha quedado simplemente como un florero, como un acompañante, como algo colocado allí que da escena, pero un florero vacío, que si tuviese flores al menos significaría vida. Él está allí colocado como simplemente un personaje que sale a dar lástima a los medios de comunicación, a decir que es que Milei no lo escucha, que al presidente le terminará yendo muy mal, pero Milei, que es un actor soberbio, que es un actor que trata de imponerse y que viene de ganar o viene de ser el partido más votado en este momento, ¿para qué va a requerir al PRO? Entonces Macri termina quedando muy mal parado frente a todo ese entramado y a toda esa historia política argentina, porque Milei tiene ahorita los focos, las cámaras, las luces en torno a su figura, pero más que porque a la gente le guste lo que Milei plantea. Por cierto, uno ve entrevistas y muchas personas de las que salen en redes le dicen, ¿por qué votó usted por La Libertad Avanza? Nómbreme la cabeza de lista de La Libertad Avanza en su distrito. Y la gente decía, no, yo voto porque está Milei ahí. Y a usted le gusta Milei, usted llega a fin de mes holgadamente, usted tiene trabajo. No, pero es que el pasado es peor. Entonces fíjense cómo posiciona una idea que no tuvo la fuerza política del sector peronista, y es imperdonable, teniendo políticos de tradición, de romper con eso, de haber dicho nosotros somos distintos, cosa que hizo el PRI en México cuando logró volver al poder independientemente del resultado del gobierno del señor Enrique Peña Nieto. Pero el PRI se presenta porque era un PRI distinto, un PRI que había aprendido las lecciones, las duras lecciones de haber sido un partido de oposición durante 12 años. No fue el PRI de Díaz Ordaz, de López Portillo, de Echeverría Álvarez, de Salinas de Gortari. Es un PRI diferente.
El APRA en Perú no es el APRA de los años 80, aunque regresa Alan García al poder, pero es un APRA que entendió también que había que buscar coincidencias. Ocurre en algunos otros países. La Acción Democrática de los años 50, del 58 o 59, no es la del 45. Entonces esa discusión no la da el peronismo, no la dio el peronismo y terminó fracasando. Entonces, bueno, ahí quien va a cobrar un gran dinamismo es Patricia Bullrich, quien algunos dicen que tiene el título de esta canción que vamos a escuchar, del grupo Piola Vago. Es un grupo interesante porque lleva a cumbia argentina las canciones y el intérprete y fundador de ese grupo es un futbolista llamado Carlos Tevez. Entonces él tiene una canción que se llama Mentirosa, bueno, así le dicen a Patricia Bullrich en algunos círculos. Piola Vago, de Carlos Tevez, Mentirosa, y regresamos para irnos hasta Italia. Ya venimos aquí a lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast, que acompañándonos en el programa. Piola Vago, Mentirosa, la agrupación de Carlitos Tevez. Algunos dicen que Carlos Tevez ya prepara cuando se vaya definitivamente de la propuesta del fútbol, bueno, busca destino como cantante. Carlitos Tevez, el Apache Tevez, como lo llaman también. Pero bueno, mentirosa es la forma en que algunos llaman a Patricia Bullrich. Yo creo que Patricia Bullrich no engaña a nadie. No le engañó a Milei, pero Milei la nombró ministra y le dio poder. O engañó a Macri, y acompañó a Macri y después se salió y lo dejó muy mal parado. Pero en todo caso yo creo que no engaña. Han dicho que van a hacer lo necesario y ahí está, reprimiendo y actuando. Bueno, ya no lo hará, ahora será una pieza en el Senado. Dice Ingrid Bergman, la diputada de la izquierda argentina, que tiene blindaje institucional, que era lo que quería, porque en algún momento va a ir presa. Esa es la expresión que ella usó, porque ha violado los derechos humanos, porque en la represión a las manifestaciones algunas personas han perdido ojos y partes del cuerpo. Entonces que algún día se sentará en un banquillo. Fíjense, la abogada de derechos humanos, la diputada Bregman, dice que demoraron en sentar en banquillos de acusados para que los condenaran los miembros de la dictadura militar y que a ella le pasará igual. Fíjense cómo la equipara. Pero bueno, hablando de mujeres que tienen posición y generan polémica, nos vamos a Italia a hablar de otra mujer que también genera ruido, que es Giorgia Meloni, la primera ministra italiana. Algunos pueden decir que Meloni es mentirosa porque transmitió una imagen que pareciera contraria. Es una persona que ha tratado de posicionar desde una perspectiva muy interesante a Italia, en el sentido de llenar los vacíos que han ido dejando los gobiernos tradicionales, sobre todo Francia, con la debacle institucional que experimenta, o la misma coyuntura compleja que tiene Alemania, o la crisis hecha gobierno que se vive en España, en Portugal. Entonces ella ha tratado de llegar, y un personaje que en su llegada creó ruido por su pasado político, la arquitecta Celina Ventata, está también con nosotros, a quien deseamos una pronta recuperación. Un gran abrazo a la arquitecta Celina. Entonces el caso de Meloni es que Meloni en su juventud era cercana a ideas del fascismo y hablaba, según algunas fuentes, muy bien de Benito Mussolini y del Duce. Sin embargo, en el ejercicio pareciera que ha ido moderando un poco sus posiciones, sus posturas, con un enorme pragmatismo. Pero en este caso está en la palestra porque se discute en Italia una reforma constitucional enfocada en los asuntos referentes a la justicia. Y se dio la cuarta discusión y se aprobó en la Cámara. Sin embargo, no se alcanzaron los 2/3 que se requerían para poder aplicar la reforma, por lo que ahora toca convocar un referéndum y llamar a que sea la ciudadanía que apruebe si está o no de acuerdo con esto. 112 votos dieron su respaldo, 59 parlamentarios, 59 senadores dijeron que no estaban de acuerdo y hubo 9 abstenciones en medio de la cuarta votación. Va a referéndum. ¿Qué plantea esta reforma que algunos dicen que es sumamente peligrosa? Que por eso a lo mejor termina quedando como la canción que acabamos de escuchar, Mentirosa, Meloni, porque Meloni está diciendo que esto termina reivindicando, aupando a la justicia, dándole énfasis a la capacidad de independencia. Algunos dicen, no señor, eso es mentira. Lo que están haciendo con esta reforma es darle más poder al gobierno italiano y eliminar ciertos controles. Se está avanzando, y así lo decían algunos senadores con carteles en repudio a que se haya aprobado la reforma, se está avanzando hacia la consolidación de un control de los poderes en Italia. Tema además que preocupa y que podría entrar en la discusión posmoderna que hemos venido asomando.
porque ya Milei dijo, por ejemplo, que él va a pensar en alargar el mandato. Ya algunos están diciendo que quieren también buscar reelecciones, y ahora en este caso ya pareciera que Meloni trata de afianzar un poder cada vez más fuerte. Entonces, ¿cuál es el centro de la reforma? La reforma plantea dos carreras separadas. ¿Cuáles carreras? Una carrera para los jueces y una carrera para los fiscales, que sean carreras separadas, con exámenes de admisión cada una por su lado, que tenga además procesos de seguimiento y de verificación propios, que tenga además la capacidad de poder monitorearse y desprender de alguna forma de esa capacidad de controlar, supervisar y vigilar que puede tener la carrera o pueden tener los fiscales en este caso. Entonces lo que está buscando es separar un poco de la rama judicial y darle un carácter, algunos dicen independiente, otros dicen hacerlo mucho más cercano y vinculado al gobierno. Pero miren la forma edulcorada como lo vende la señora Meloni. Saludos a Ariadna Coto. Cómo lo vende Meloni. Meloni lo vende en el sentido de que tiene que venir un proceso, porque eso garantiza una Italia legal que a la vez es una Italia mucho más fuerte. A mí eso de Italia fuerte me lleva a recordar a Trump con su hacer a América grande otra vez. Y bueno, primero es una frase hueca, y segundo, ¿cuál América grande otra vez si el gobierno federal está parado? Entonces habría que ver cómo le va a Meloni, pero pareciera que Meloni por lo pronto no tiene enfrente a alguien que pueda pararse y pueda confrontarla. Fíjense a dónde llega el extremo del absurdo de esta discusión. Algunos dicen que esto fue un bonito homenaje a Silvio Berlusconi, porque Silvio Berlusconi buscó siempre una gran reforma a la justicia. Si usted va a justificar cualquier acción diciendo que fue porque Berlusconi la buscó, a mí algo que buscó Berlusconi, bueno, tendría que verlo con cuidado. Ustedes dirán, estamos ácidos en la tarde de hoy. No, porque es que Berlusconi es un personaje que evidentemente no tenía un manejo muy adecuado del poder. Era un hombre empeñado en mantenerse y terminó saliendo por la puerta de atrás y participando cuando ha podido retirarse por la puerta grande, y el Cavalieri, como llamaban a Berlusconi, un personaje incluso implicado en una serie de escándalos y un hombre con un poder económico sustancial que trató después de llevar a la política y terminó ejerciéndolo de una manera pintoresca y totalmente desafortunada. Y termina Berlusconi siendo acompañante en todo el sector de Meloni en una propuesta totalmente desdibujada, donde actores que podían dar de qué hablar, Berlusconi, Salvini, entre otros, terminan apoyando a Meloni, que se erige como una figura distinta y que trata de atrapar a las juventudes. Ahí la gran culpa evidentemente la tienen los partidos políticos, porque no fueron lo suficientemente sólidos para buscar renovaciones, para convertirse en elementos de atracción, para buscar adecuar los discursos y llamar a una ciudadanía, y terminaron entonces abocando a que esta señora que hablaba mal de Europa cuando le convenía, que después termina tratando de llenar el espacio que ha dejado Francia, bueno, termine, saludo a Fernando Peñalver que está por acá también, termina entonces erigiéndose Meloni como ese factor de una renovación política que uno no sabe hasta dónde, y que empieza además a ser, si se quiere, a tener un perfil propio que la siguen algunos grupos en otro lugar como si fuese una copia. Dicen que, y esto va a sonar una metáfora un poco peculiar, algunos dicen que mientras actores como Marine Le Pen o figuras como Abascal de Vox en España, o los líderes de Chega, Basta en Portugal, son figuras que tienen una forma de generar temor, Meloni busca lo mismo, pero lo hace con sutileza, y por eso trata de imponer en un país como Italia, que tiene situaciones económicas bastante marcadas, que tiene inequidades absolutas, que tiene el problema fuerte de los migrantes, que tiene una condición además interna de división, un norte que no se tolera con el sur, donde pasan distintas cosas. Entonces, frente a eso, Meloni ha logrado llenar un vacío. Lo más probable es que logre el referéndum aprobar la reforma constitucional,
Ya han dicho algunos actores, que incluso el ministro Tajani, que ojalá no politicen el asunto, pero va a pasar, y el gobierno, que pide no politizar, ya está diciendo que hay que ayudar a hacer Italia grande y que por eso esta reforma. Lo más probable es que logren aprobarla. Bueno, vamos a escuchar a Nicola Di Bari, una canción Vagabundo. Bueno, no es, ya que hablamos de Berlusconi, muchos decían que Berlusconi podía ser calificado como il Cavalieri o il Vagabondo. Bueno, mejor escuchamos a Nicola Di Bari. Ya regresamos. Italiano. Seguimos, nos dice la profesora Yanni Lobo, muy bonita Meloni, muy regia, muy política, pero no me convence. Me parece una versión femenina de autoritarismo muy bien administrado. Esa es la imagen, esa es la metáfora que queríamos transmitir, que no es distinta. Es el mismo actor, parece que es mucho más sutil que Abascal, mucho más formal que Le Pen, mucho más centrada que Ventura, pero en el fondo, por supuesto, mucho más elegante que la gente alternativa para Alemania, pero con los mismos enfoques totalitarios y totalizantes. Es difícil el caso de Meloni. Bueno, vamos a continuar, nos vamos lejos, nos vamos a Corea del Sur, pero antes hacemos publicidad. Y hemos venido de Policreativa Consultores, que los forman, los guían, los acompañan. Y hay algo en lo que hay que poner énfasis. ¿Qué le falta para triunfar? ¿Qué necesita para ser exitoso? A lo mejor usted piensa que tiene todo, que tiene el producto, si es un emprendedor, que tiene el discurso, si es un dirigente, que tiene la propuesta, si es un asunto relacionado a lo laboral, pero no cala. Y usted dirá, bueno, ¿por qué? Está bien redactada, está bien presentado. El producto que ofrecemos tiene estándares altos de calidad. Pero es que a lo mejor no ha hecho el análisis de riesgo y entorno, no ha tomado las variables jurídicas que debe tener, no ha asumido el tema de la permisología. Entonces, ¿qué falta? Que lo asesore Policreativa Consultores para que usted pueda avanzar, pueda tener. Entonces, esas consultorías, esas asesorías las mantiene Policreativa Consultores. Y el ejercicio formativo, los cursos, el que vamos a tener presencial, porque ustedes lo pidieron, sobre negociación 15 y 16 de noviembre, con los mejores profesores, el perfil curricular adecuado y el aval de la Universidad Central de Venezuela a través del CEP de Fases. Eso lo tendremos. Y si usted no puede hacerlo, quería encontrarlos, conocerlos, además aprovechar de visitar los espacios de EXDIO Radio donde se hará el curso, pero no estoy en Caracas, entonces no me formo. Claro, fórmese a distancia, porque para eso Policreativa Consultores, con los mismos estándares de calidad, tiene cursos adaptados a sus necesidades. ¿Dónde encuentro información? En la página web de Policreativa Consultores o a través de las redes sociales. Policreativa Consultores los forma, los acompaña, los asesora y les da las herramientas para que triunfen. Ese es el propósito de Policreativa Consultores, ayudarlos a que logren triunfar. Bueno, vamos entonces a continuar y nos vamos a Corea del Sur. ¿Por qué Corea del Sur? Porque ha sido noticia por las reuniones que ha tenido el presidente Trump. Esa gira, la visita o la reunión de la ASEAN, de la que ya hablamos, la visita a la reunión de la APEC, pero en realidad todo el centimetraje pareciera que las cumbres lo que sirven es de escenario para los encuentros bilaterales. Ese es el fondo de lo que quiere aprovecharse. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, el esperado encuentro con el presidente chino Xi Jinping. Hay que hacer el análisis desde la perspectiva de la comunicación. Y yo me iría primero a la comunicación no verbal. Por ahí está el video. Analícenlo. Hay estudiosos que lo han hecho. Yo quisiera también que ustedes, cuando tengan tiempo, hagan ese estudio. Porque la actitud de Trump esperando a Xi Jinping para la declaración es la de un muchacho que está esperando que le digan si aprobó o no el ingreso a la universidad. Es un Trump que se mueve de un lugar a otro, trata de arropar en el escenario y de repente aparece Xi Jinping. Xi Jinping que ha ido desplazando en el imaginario a figuras del pasado, no porque compita con ellas en China, sino porque tiene un perfil. O sea, yo lo pondría en un triángulo de líderes contemporáneos. Evidentemente no metería en este debate a Chiang Kai-shek, ni metería a Su Yat-sen. Trataría de hacerlo desde la proclamación de la República Popular China hace 76 años. Entonces, ¿cuáles son los actores de ese triángulo que aparecen? En primer lugar, Mao Zedong, el gran timonel. No porque Mao Zedong haya sido ejemplo, al contrario, las políticas de Mao hay que analizarlas en frío y deja un cuestionamiento marcado. Pero Mao tiene
concibe la república y aguantan los embates iniciales para que la república logre mantenerse y poco a poco vaya focalizándose. Dos políticas de Mao fueron centrales: el gran salto adelante, que fracasó rotundamente en la idea de industrializar a China, y la otra, la revolución cultural, con un legado muy crudo y cruel de lo que dejó. Pero después de Mao viene la figura de Deng Xiaoping, el padre del actual modelo político de un país, dos modelos. Fuerte en lo económico, China, libertad prácticamente de mercado, una economía libre, con pocos sindicatos, con pocos controles. Usted puede, si tiene los fondos, invierte en China, porque va a tener las garantías de poder recuperar su inversión, siempre y cuando actúe como debe hacerlo. Sin embargo, a nivel político es el control del Partido Comunista Chino. Lo ha dicho el actual presidente Xi Jinping. Aquí manda una economía socialista y un modelo socialista que permite, eso sí, que los empresarios actúen. Entonces está la figura de Deng, el gran reformador. Por eso muchos dijeron que cuando los sucesos de la plaza Tiananmen en 1989 podía aprovechar el presidente chino de una gran reforma, y dijo que hasta allá no, que la reforma era económica, no se hablaba de reforma política. Y esa reforma económica en China ha permitido, como hemos comentado, que en los últimos 40 años 700 millones de personas hayan podido, 700 millones de chinos hayan podido salir de la pobreza. Y ahora Xi Jinping, con un modelo propio incluso, con una visión particular de posicionamiento. Entonces, mientras Trump caminaba frenéticamente por el escenario, aparece Xi Jinping, el presidente chino, regio, firme, sereno, tranquilo, y Trump le da la mano y trata de apabullarlo, y Xi Jinping hablaba estrictamente lo necesario. Entonces uno dice que hábil el presidente chino porque le movió el escenario a Trump y dejó a Trump con una actitud de desesperación, de angustia. ¿Quién gana en la reunión? Gana evidentemente China. China hizo que Trump se reuniera en persona, ya había habido unos avances, consiguió incluso la promesa china para asumir ciertas posturas. Sin embargo, reducen los aranceles, hay acuerdos, hay seguimiento y hay inquietud. ¿Cumplirá China el acuerdo? ¿Qué posición va a tomar, por ejemplo, México, y qué postura tomará Canadá, que tienen regulaciones muy similares? Los aranceles a China siguen siendo altísimos, pero China se va hasta cierto punto tranquila. Y les pregunto, ¿qué pasa con Taiwán, con la República de China? ¿Se queda sola Taiwán? ¿Hablaron de eso? ¿Conversaron de alguna manera? Entonces parece que China logra estar allí. Y esa es otra de las actitudes. Los chinos terminan haciendo que Trump pierda el protagonismo y la gente está pendiente. Que digan que China ganó, creo que le ponen aprietos el modelo de un Trump que no la tiene bien. Algunos dicen Trump está otra vez con un poderío, pero el gobierno estadounidense está parado. Hay una detención del ejercicio fiscal. El gobierno se trancó financieramente, pues no hay acuerdos a nivel legislativo. Entonces, ¿qué puede ocurrir a ese respecto? Bueno, un Trump que queda yendo por el mundo. Ya lo que había pasado hace unos días, cuando se quejó la administración de Corea del Sur de que en una redada el ICE o el ICE había sacado a unas personas de una planta surcoreana, y que entonces Corea del Sur recomendaría eventualmente trasladar sus operaciones a otro país. Vimos a un Trump teniendo que admitir que su administración se había equivocado. Eso lamentablemente que no lo grabaron o no lo han masificado como tienen que hacerlo, porque es un Trump que es altanero, soberbio, déspota, que administra el país como si fuese su empresa particular, como si él fuese el mandamás de una industria comercial. Incluso llegó a reformular, a remozar la Casa Blanca. Nos dicen que es un exabrupto lo que está haciendo. Bueno, aquí tuvo Trump que pedir disculpas y decir que efectivamente su administración se comete excesos. Claro, no dice lo mismo del campesino mexicano, del venezolano, del colombiano, del centroamericano al que mandan, incluso así sea a Sudán del Sur o a la antigua Suazilandia o a algunos otros países, y lo sacan. Aquí porque le tocaron el bolsillo y le genera entonces angustia al presidente Trump. Entonces se dio también un encuentro con el presidente surcoreano, algunos acuerdos. Lo que faltó fue el acuerdo. Esto también podría interpretarse como una derrota para Trump, porque Trump había dicho, asomado la posibilidad de reunirse con Kim Jong-un. Y yo creo que la reunión con el líder norcoreano hubiese opacado la reunión con el presidente chino, porque estaríamos ahorita hablando de Kim Jong-un y de la actitud,
pareciera que Trump a veces siente cierta debilidad por los líderes autoritarios, en el caso de Putin, probablemente porque estos personajes saben cómo tratarlo. ¿Por qué a Putin no lo regaña como regañó a Zelensky en el Salón Oval? Porque Putin, primero, no va a dejarse, y segundo, hábilmente le dijo, si a usted no le hubiesen robado las elecciones, no habría habido guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces Trump quedó porque admiten que a él le robaron las elecciones. Entonces esa actitud también puede usarla Kim Jong-un. Sin embargo, no sabemos qué hubiese ocurrido porque no hubo reunión, una actitud hostil de Corea del Norte, y dijo Trump, por los momentos no habrá encuentro. Entonces faltó esa reunión y creo que no le fue bien al presidente Trump, que terminó prácticamente como un actor más en una serie de reuniones, la de Lula, la del líder de Corea del Sur, la de Xi Jinping, y la que no pudo darse con la figura de Corea del Norte. Bueno, él pensaba a lo mejor que le iba a decir papá, y resulta que lo están viendo como un aliado más. Papá, ¿por qué? Porque Daddy es la canción que vamos a escuchar de un surcoreano, Psy. Escuchamos Daddy con Psy y nos vamos para África porque hay noticias, resultados en Camerún. Ya regresamos. Daddy con Psy. Bueno, una canción de Corea del Sur, pero no le fue bien a Trump, a nuestro juicio, en el viaje. Bueno, saludos a la señora Liliana, que se incorpora por aquí también. Nosotros continuamos y nos vamos a Camerún. Yo tengo que confesar que cuando conversamos con producción si valía la pena incluir o no este tema, parecía que no, porque aquí no hay ninguna noticia, pero sí, dijimos finalmente que sí, para tratar de alguna manera de mostrar los absurdos que se siguen viendo en el mundo. Cuando dicen qué es lo que pasa en el mundo, bueno, cosas muy favorables y cosas como esta que vamos a mencionar. Después de un largo periodo de espera, las autoridades electorales de Camerún terminan dando los resultados. ¿Y quién gana las elecciones en Camerún? Paul Biya, el actual presidente, a sus 92 años, logra reeditar el mandato por otros 7 años con el 53,66%, derrotando a Issa Chiroma con que obtuvo el 35,19%. Ya Chiroma, que fue ministro de Villa, fue opositor, lo pusieron preso en el año 84, ya vi por un intento de golpe de estado a Villa. O sea, Villa ya gobernaba en el año 84, yo estaba naciendo y ya Villa era presidente de Camerún. Entonces, ¿quién es Paul Biya? Paul Biya es un personaje que incursiona en la política hacia los años 60, empieza una carrera ascendente, muy ligado al presidente de Camerún, y en el año 75 aproximadamente se convierte en primer ministro de Camerún. En 1982 el presidente camerunés tiene que apartarse por razones de salud y designa entonces a Paul Biya, el primer ministro, como presidente, o sea, lo nombra. Fíjense lo dramático de Camerún. La gente recuerda a Camerún porque ha participado en mundiales de fútbol, porque a los que les guste el balompié recordarán, por ejemplo, a Samuel Eto'o, que fue un personaje también, un futbolista de gran renombre. Bueno, ellos vienen de Camerún. Por eso habrá que recordar a Camerún, porque por presidentes no, porque a lo largo de su vida solo ha tenido 2. El primero, que gobernó una cantidad de años y se apartó en el 82 para que llegara Paul Biya, que sigue gobernando Camerún, y a este ritmo, bueno, ahí se mantendrá. Biya entonces logra en el año 82 convertirse en presidente, empieza un proceso de asumir poderes, no le gustó al expresidente, al que lo había colocado allí, y en el año 84 hubo un golpe de estado. Sin embargo, Biya logró sortear la situación y eso le sirvió de excusa para purgar el poder en Camerún y erigirse como el hombre fuerte a partir de la década del 80 del siglo pasado. Y así siguió con un sistema de partido único hasta que la presión internacional, sobre todo las presiones de afuera, empezaron a insistir que tenía que haber un viraje, que debía avanzarse una democracia multipartidista, y definitivamente se convocan elecciones en 1992. Era el momento ideal para poder sacar a Paul Biya. Paul Biya obtuvo en esas elecciones de 1992 el 39,98%. Y yo evito siempre, porque uno en el ejercicio del periodismo debe tratar de evitar los calificativos o tomar posiciones, pero a veces no hacerlo es de facto estar asumiendo.
yo aquí tengo que calificar a la oposición camerunesa del año 92 como una oposición absurda e irresponsable, que fue incapaz de ponerse de acuerdo para ganarle un Paul Biya que evidentemente era minoría dentro de la política y no tenía toda la estructura para tratar de imponerse. Por supuesto hubo denuncias de fraude, pero el que quedó de segundo sacó el 36% y el que quedó de tercero obtuvo una cifra cercana al 19.9, 20%, y se le hubiese podido ganar a Paul Biya, pero la oposición se veía a sí misma y fueron separados y terminó ganando Biya. Y a partir de allí Paul Biya tuvo un ascenso vertiginoso a nivel electoral, del 39,98% que obtuvo en 1992, pasó al 92,5% en 1997. ¡Ay! Empezaron a quererlo. Ningún empezó. Ahora le colocaron el 53,66% y lo ponen allí. Algunos dicen que las condiciones de Biya para mantener el poder son totalmente precarias, que es un hombre enfermo, que no es el que gobierna. Pero uno dice, bueno, entonces ¿quién gobierna? Porque al observar que por ahí ha circulado la tabla de las principales figuras, la persona más joven que forma parte de ese entorno tiene más de 80 años, poco más de 70. Entonces, ¿quién gobierna en realidad ese país? Hay que prestarle atención al tutelaje francés, porque dicen que los franceses tienen también una actitud y una posición allí de acompañamiento y de vigilancia. Una Francia que ha perdido el control de buena parte de la región. Pero por lo pronto en Camerún siguen teniendo a este actor, a Paul Biya, que logra mantenerse y que forma parte además de una generación, a llamarlo así, una generación de políticos autoritarios y autocráticos que mantienen el poder y que no les importa tener la edad que tienen con tal de perpetuarse y de manejar eso como haciendas personales. Vamos a ver qué va a hacer Paul Biya. Evidentemente no va a hacer nada, aunque el centro del mensaje de campaña haya sido que él era el candidato que va a buscar el desarrollo. Pero ¿cuál desarrollo va a buscar si tiene más de 40 años gobernando? ¿Y cuál desarrollo va a buscar si está en la política, en altos cargos desde hace más de 5 décadas? Porque tampoco fue que llegó en los años 80 de la nada confrontando. Era un actor al que colocaron porque lo creían servil, como venía comportándose el presidente que estaba en ejercicio, y terminó entonces entendiendo que él podía hacer lo mismo pero para su propio provecho, y ahí está. Gobernará, si la salud se lo permite, hasta los 99 años de edad, donde se empeñará también en buscar otro mandato y seguir insistiendo que él es la ficha para que Camerún salga del atraso que factores y personas como él lo llevaron. Bueno, aquí hay una canción, vamos a poner una canción argentina, un tango argentino de Carlos Gardel. Volvió una noche. ¿Por qué ese tango? Porque tiene una frase que dice mentira, mentira. Bueno, yo creo que esos resultados de Camerún son mentira, mentira, pero eso es lo que están diciendo. Escuchamos al morocho del abasto, a Carlos Gardel, y regresamos con las conclusiones de nuestra emisión de hoy 30 de octubre. Ya venimos. Mentira, mentira, canta Carlos Gardel. Es mentira, primero, que va a llevar al desarrollo, que no puede llevar a nada, más no está en condiciones. Mientras escuchábamos a Gardel, yo revisaba aquí los apuntes y algunas páginas, una reunión, porque quería terminar la vinculación con Francia, y encontré una noticia del 2022, una visita que hizo Macron a África. Le dice que hubo un intercambio entre Macron y Paul Biya, y entonces hacían preguntas y Paul Biya no entendía nada, entonces Macron tenía que traducirle, porque eso sí, los gobiernos franceses, los presidentes franceses como que coinciden en que hablan mucho de libertad, igualdad y fraternidad, pero no pueden ver a cualquier dictador africano porque van allá a rendirle pleitesía y a rendirle tributo por el temor que tienen a los rusos y que le tienen al terrorismo. Entonces, bueno, y la represión de Biya para mantenerse, y la actitud hacia los opositores y las denuncias de fraude, bueno, a lo mejor Macron está muy ocupado resolviendo algunas cosas. Eso sí es un bofetón a la dignidad. Ahí sí lo habría. Hablar de mucho de libertad, pero cuando le tocan los intereses mira para otro lado. Y no es Macron, es Sarkozy, son los presidentes de Francia, sobre todo los contemporáneos. Lamentablemente es así. No queda, se disgusta con esa situación, pero hay que denunciar. Bueno, conclusiones de nuestra emisión de hoy. Yo le decía a quienes nos siguen que hoy no es hoy, es mañana. Mañana es el día de Halloween. Bueno, historias como la de Camerún son historias de espanto, de historias de Día de las Brujas. Bueno, disfrácese de Paul Biya y a lo mejor le hago un premio, porque
un espectro que genera terror en la forma en que administra Camerún. Bueno, conclusiones. ¿De qué hablamos hoy? Hablamos de el triunfo de la libertad avanza en Argentina, del rol que juega el miedo como factor para imponerse frente a la angustia de lo que puede hacer el gobierno. Ese tema, miedo, fue lo que llevó a que ganara el sector de Milei. El miedo y la incapacidad de la oposición para demostrar que no era un regreso al pasado. ¿El miedo a qué? El miedo a Cristina, el miedo a Alberto Fernández, el miedo a la forma en que gobernó el peronismo. Y el peronismo, a lo mejor confiado, con un triunfalismo, no entendió que había manera de revertir eso y no apostó, y hoy vive una enorme crisis interna donde no pareciera existir nadie que le haga fuerza o pueda hacer contra la propuesta de Milei de buscar la reelección e incluso tratar de perpetuarse, como ha asomado con una probable reforma que ha dicho que quiere investigar. Bueno, hablando de perpetuidades, cuidado con la reforma italiana, va a referéndum, no alcanzó los 2/3 requeridos en el Senado, pero se sale con la suya la primera ministra Meloni porque lleva el debate a lo público, donde ella es mucho más hábil y donde tampoco hay quien le ponga freno a lo que quiere hacer. Una reforma judicial que, aunque ella vende como la gran posibilidad de destrancar el juego y de permitir la transparencia y la libertad, algunos dicen que es un peligroso ejercicio para controlar a los fiscales y separarlos de la vigilancia del tema judicial. Después nos fuimos a hablar de la gira del presidente Trump, un Trump que no sale bien parado a nuestro juicio de la reunión con Xi Jinping, de la reunión con Corea del Sur y tampoco del encuentro con Kim Jong-un, porque a lo mejor le hubiese gustado a Trump la foto con Kim Jong-un para obligar a Kim Jong-un a algo, y Kim Jong-un a lo mejor ávido también de salir en los medios hubiese dicho que hacía algo y después sale y lo desconoce, pero no se dio esa reunión. Entonces creo que Trump ha perdido influencia. Y eso es importante, aunado a que internamente no las tiene todas consigo. Se le ha ido la gestión en la represión de los migrantes y tiene el gobierno parado. Cuando ya empiezan a salir voces que dicen el presidente no está bien de salud, él incluso habla de que se hizo unos exámenes y que salieron mejor de los que muchos esperaban y bueno, se le acaba el gobierno. ¿Y qué va a hacer? ¿Quién va a venir? Eso es lo que habría que ver. Y cerramos con el tema de Paul Biya, el reelecto presidente de Camerún, quien por otros 7 años gobernará su país. Bueno, hacemos publicidad, les recordamos que consulten la página web y sigan las redes de Policreativa Consultores. A lo mejor lo que a usted le falta para triunfar, Policreativa Consultores lo tiene. Formación en comunicación, en negociación, en emprendimiento, en técnica, para escribir, en permisología, en análisis financiero. Todo eso se lo puede aportar Policreativa Consultores. Los esperamos, acompáñenos, vengan con nosotros. Bueno, nos vamos entonces recordando en la dirección de la emisora, además en los controles y en la transmisión a través de todas las aplicaciones, redes y formas por las que salimos, está Miguel de Oliveira, y quien tuvo el inmenso gusto de hablar hoy jueves, como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, Dios mediante, hasta el próximo martes aquí, en Lo que pasa en el mundo, por NTO Radio Podcast. Un gran abrazo para todos.